Capítulo 56. La petición de Dojima. Esta evaluación fue otra oportunidad para que Yuuki demostrara sus habilidades. Aunque no pretendía presumir, solo cocinar con normalidad. Para otros, su cocina habitual era una ostentación. Después de todo, los métodos de cocina de Yuuki eran completamente diferentes a los de la gente común. Pronto, Yuuki, bajo la mirada atónita de todos los presentes, incluido Hitoshi Sekimori, se fue. Tengan en cuenta que, en ese momento, incluso Erina Nakiri, la más rápida en la historia original, solo había terminado menos de 10 porciones. Pero Yuuki se lo había terminado todo directamente. Incluso Hitoshi Sekimori estaba impactado. Con razón Soma Yukihira dijo esas cosas. Esa velocidad de cocción es inhumana. Takumi, al ver a Yuuki alejarse, comprendió la indiferencia de Soma Yukihira en aquel momento. El Takumi actual sentía lo mismo. Aunque seguía asombrado, ya no estaba tan sorprendido. A los estudiantes de la misma clase que Yuuki tampoco les pareció extraño. Ya lo habían visto antes. Pero para los estudiantes de otras clases, eso era un problema importante. Aunque Yuuki ya había derrotado a un miembro de la élite 10, cuando cocinó esa vez, para preservar el efecto del truco mágico, se envolvió en el infierno. Y la velocidad de finalización tampoco fue tan rápida. Nadie había visto la verdadera velocidad de cocción de Yuuki. Pero ahora, Yuuki había demostrado su velocidad absoluta. Esta velocidad dejó atónitos a un grupo de estudiantes. ¿Qué están haciendo? Dense prisa y continúen con sus evaluaciones. ¿Quieren que los expulsen? Al ver las miradas atónitas de los estudiantes, Hitoshi Sekimori, tras recuperarse por fin, gritó. Comprendió por qué estaban tan sorprendidos. Él también lo estaba. Pero estaban en medio de una evaluación. Así que gritó para sacarlos a todos de su estupor. Los estudiantes, finalmente reaccionando, continuaron con sus tareas. Pero esta vez, estaban realmente conmocionados y también algo desmoralizados. Aunque entre sus compañeros estaba Erina Nakiri, un miembro de la élite 10, la brecha entre ellos y Erina ya era muy grande. Pero el problema ahora era que incluso Erina Nakiri estaba muy por detrás de Yuuki. Incluso los miembros de Elite Ten quedaron atrás. Aunque sabían de antemano que Yuuki era fuerte, no esperaban que fuera tan fuerte, incluso en términos de velocidad de cocción. Yuuki, tras terminar su evaluación, fue a ducharse. No fue al gran baño comunitario. No le interesaba apretujarse con tanta gente, aunque probablemente solo estuviera Jin Dojima allí en ese momento. Sin embargo, después de terminar su ducha, Yuuki notó que algunos de los estudiantes eliminados no se habían ido. En cambio, se les dijo que continuaran esperando. Curioso, Yuuki investigó y descubrió que estos estudiantes eran los eliminados por Kojiro Shinomiya. Jin Dojima y otros habían descubierto problemas importantes con la evaluación de Shinomiya, por lo que los mantuvieron en la escuela. Yuuki pensó que Jin Dojima probablemente estaba planeando reevaluar este grupo después de resolver el problema con Kojiro Shinomiya. En la historia original, la razón principal por la que Jin Dojima invitó a Kojiro Shinomiya fue porque había notado el problema de Shinomiya. Entre los muchos exalumnos, el talento de Kojiro Shinomiya era sin duda de primer nivel. Aunque no tan bueno como Jin Dojima y Hoichiro Yukihira, estaba justo por debajo de ellos. Kojiro Shinomiya era actualmente un chef de segunda clase, pero sus habilidades culinarias ya se habían estancado. El incidente con Megumi Tadokoro en la historia original no fue planeado por Jin Dojima. Fue un accidente. Jin Dojima no esperaba que Soma Yukihira buscara a Kojiro Shinomiya para un shokugeki. Sin duda, Soma Yukihira y Megumi Tadokoro estaban destinadas a perder contra Kojiro Shinomiya. Jin Dojima no las necesitaba para derrotar a Shinomiya. Solo esperaba que pudieran corregir su mentalidad. Kojiro Shinomiya era un talentoso jugador y aún había esperanza para él. Por eso Jin Dojima lo intentó. En realidad, incluso si Kojiro Shinomiya no hubiera cambiado de opinión en la historia original, Jin Dojima no habría expulsado a Soma y Megumi. Simplemente se habría dado por vencido con Kojiro. Justo cuando Yuuki estaba a punto de ir a la habitación de Zenjimaru y a esperar a los demás, recibió una llamada repentina. Parecía ser de Jin Dojima. Yuuki, ven a la oficina de verme. Quiero hablar de algo contigo. La voz de Jin Dojima llegó desde el otro extremo. Esto también sorprendió un poco a Yuuki.
En la historia original, Jin Dojima debería haber estado esperando en el baño común a la primera persona que completara la evaluación. El primero de los chicos en la historia original fue Somayuki Hira. El año anterior, fue Satoshi Ishiki. Todos conocieron a Jin Dojima en el baño comunal. Pero esta llamada significaba que Jin no estaba. Sin embargo, pensándolo mejor, tenía sentido. Después de todo, la primera en terminar en esta corte sin duda sería Yuuki. Así que, como ya sabía la respuesta, no había necesidad de esperar. Yuuki llegó pronto a la oficina de Jin Dojima. En ese momento, Jin era la única persona dentro. No había decidido observar la evaluación de los estudiantes con los demás exalumnos. Tío Dojima, ¿qué pasa? Después de sentarse en el sofá, Yuuki preguntó. Estaban solos él y Jin Dojima, así que, naturalmente, podía actuar con más naturalidad. Tu evaluación mañana por la mañana es con Kojiro Shinomiya, ¿verdad? Tengo algo que preguntarte. Se trata de Shinomiya. Mientras hablaba, Jin Dojima le contó a Yuuki sobre la situación de Kojiro Shinomiya. Así que, básicamente, es alguien que fue derrotado por el mundo real y ahora cree que... Como le llovió, debería destrozarles los paraguas a todos, ¿eh? ¿Quieres que me enfrente a él? Aunque sus habilidades culinarias estén estancadas, sigue siendo un chef de segunda. Y aunque pudiera ganar, ¿qué sentido tendría? Yuuki declaró. Su cocina no era un recurso mágico. Incluso si derrotaba a Kojiro Shinomiya, si la mentalidad de Shinomiya no cambiaba, no tendría sentido. Es solo un intento. Y eres el candidato más adecuado entre nosotros. Al fin y al cabo, eres joven. Si lo derrotas a tu edad, el impacto en él será enorme. Dijo Jin Dojima. Era difícil convencer a alguien con simples palabras. Pero si le enseñabas a esa persona a ser realista, sería más receptiva a lo que dijeras después. Tras escuchar las palabras de Jin Dojima, Yuuki finalmente accedió. Aunque no le reportaba ningún beneficio, al fin y al cabo, era una petición de Jin Dojima. Con su relación con Jin, no rechazaría un favor tan pequeño. En cuanto a si podría vencer a Kojiro Shinomiya, Yuuki no estaba preocupado. Kojiro Shinomiya no se atrevería a hacer todo lo posible en este momento, necesitaba ocultar el hecho de que sus habilidades se habían estancado. Aunque Yuuki era un chef de tercera clase, la calidad de su tercera clase no era comparable a la de esos chefs de tercera clase externos. Capítulo 57. Los privilegios de Yuuki y Alice Nakiri. Entonces, durante la evaluación de mañana, encuentra una excusa para iniciar una discusión con él y yo me encargaré del resto. Jin Dojima asintió. En realidad, Kojiro Shinomiya era una persona bastante difícil de tratar. Aunque sus habilidades culinarias se habían estancado recientemente, solo había sido cuestión de un año o dos. De lo contrario, más gente, aparte de Jin Dojima, se habría dado cuenta. Las ventajas que Shinomiya había establecido antes todavía estaban allí. Dado su talento, la única persona en el Totsuki Resort que podía manejarlo con confianza era Jin Dojima. En cuanto a los demás, no eran rival para Shinomiya. En opinión de Dojima, aunque Yuuki era un chef de tercera clase, sin duda era uno de los mejores chefs de tercera clase. Y bajo ciertas circunstancias específicas, ni siquiera él podía compararse con los platos de Yuuki, por ejemplo, cocina puramente basada en el fuego. En términos puros de control de fuego, sin considerar otros aspectos, Yuuki era invencible. Si Yuuki utilizaba esta ventaja, derrotar a Kojiro Shinomiya no debería ser difícil. Después de discutir el plan, Yuuki se fue. Tras esperar un rato en el dormitorio, finalmente llegaron todos. ¡Qué rico! Como era de esperar de Yuuki y Alice. Yo también quiero privilegios como este. En un comedor privado del restaurante, los residentes de Polar Star disfrutaban de su comida. Con dos personas, Yuuki y Alice Nakiri, poseyendo privilegios especiales, en un lugar como el Totsuki Resort, podían disfrutar de cualquier servicio disponible. Yoshino Yuki, con los ojos llenos de lágrimas de emoción, saboreó el plato que tenía delante y suspiró. En ese momento, los demás estudiantes seguían con dificultades, preparando sus propias comidas. Ya estaban exhaustos después de todo un día de trabajo, finalmente tuvieron oportunidad de descansar, pero tuvieron que preparar la cena ellos mismos.
Muchos de los estudiantes, demasiado cansados para moverse, simplemente comieron algunas frutas y verduras antes de irse a la cama, demasiado perezosos para cocinar. En cambio, el grupo Estrella Polar se encontraba aquí disfrutando de un festín. Los precios del Totsuki Resort eran altos, pero el servicio era naturalmente excelente y el sabor de estos platos era fantástico. Después de cenar, podemos darnos un masaje o jugar un rato. Aunque, viéndolos, seguro que no les queda energía, dijo Alice Nakiri riendo. Al observar su apariencia, además de Yuki, que todavía parecía completamente impasible, todos los demás estaban algo cansados. Después de todo, habían pasado todo el día en un autobús y luego participaron en 2 evaluaciones, una tras otra, la última de las cuales probaba fuerza física y velocidad. El agotamiento mental y físico los afectó simultáneamente. Aunque sus habilidades culinarias eran excelentes, lo que reducía el estrés mental, aún se sentían bastante cansados. Vamos a saltarnos los juegos. Pero un masaje después de cenar me viene genial. Luego, a dormir. Todos indicaron que estaban dispuestos a recibir un masaje. Después de todo, podían simplemente tumbarse y dejarse mimar. Pero en cuanto a los juegos, no les quedaba mucha energía y solo querían descansar. Después de cenar, disfrutaron de masajes y finalmente regresaron a sus habitaciones a descansar. Cabe mencionar que las técnicas de masaje en el Totsuki Resort fueron realmente excelentes. Después, sintieron que su cansancio físico se había reducido significativamente. Temprano a la mañana siguiente, la clase de Yuki y los demás comenzaron la evaluación de Kojiro Shinomiya. Mirando a Kojiro Shinomiya, quien entró y se sentó directamente, Yuki se quedó sin palabras. Este tipo era realmente algo. A diferencia de Inako Inui antes, quien simplemente se sentó a un lado y observó, este Shinomiya que buscaba atención solo tuvo que traer un sillón llamativo y colocarlo justo en el centro, luego sentarse allí con las piernas cruzadas. Había una atmósfera de yo soy el maestro aquí. Y, sinceramente, frente a la mayoría de los estudiantes, Kojiro Shinomiya era realmente un maestro. Al fin y al cabo, era cosa totalmente suya si los estudiantes eran expulsados o no. Sin embargo, la historia fue diferente frente a ciertos estudiantes como Erina Nakiri, Alice Nakiri y Yuki. Aunque Yuki no era un Nakiri, todos estos graduados sabían lo que significaba la existencia de Yuki para la familia Nakiri. Después de todo, los inconvenientes de la lengua de Dios no eran un secreto. Se podría decir que enojar a Yuki fue incluso más problemático que enojar a Erina Nakiri o Alice Nakiri. Kojiro Shinomiya obviamente lo sabía muy bien, por lo que su mirada se posó repetidamente en Yuki. Justo cuando Kojiro Shinomiya explicó el contenido de la evaluación, todos los estudiantes corrieron hacia la pila de ingredientes. Megumi, no te preocupes. No hay necesidad de empujarlos. Al ver la mirada algo asustada de Megumi Tadokoro, Yuki la apartó. Como iba a enfrentarse a Shinomiya, el resultado de esta evaluación sería definitivamente nulo. Así que no había necesidad de competir por los ingredientes ahora. Además, sinceramente, Megumi no podría conseguir ningún ingrediente de todos modos. Aunque sus problemas se hubieran resuelto, cuando no cocinaba, Megumi seguía siendo la típica chica de al lado. Simplemente no podía competir con esa gente en una pelea física. Además, la fuerza física de Megumi era promedio. Pelear con ellos por los ingredientes solo provocaría que ella fuera empujada al suelo como en la historia original, terminando sin los ingredientes que necesitaba. Esta escena era probablemente lo que Shinomiya quería ver. Solo podía decirse que su personalidad se había retorcido un poco. ¿Estás seguro de que está bien si no peleamos por los ingredientes?, preguntó Megumi Tadokoro con cierta preocupación. Después de todo, esto no era un aula en el que uno tenía múltiples oportunidades. No te preocupes, sé lo que hago. Han mezclado ingredientes problemáticos. Pero con nuestras habilidades culinarias, resolver estos problemas es sencillo. La tranquilizó Yuki. Los ingredientes solo tenían algunos problemas menores. Usarlos según la receta afectaría el sabor, pero no era un gran problema. Entonces, resolver este problema fue fácil para ellos. Solo tuvieron que modificar un poco la receta. Yuki había venido específicamente a encontrar fallas, por lo que naturalmente necesitaba conseguir los ingredientes problemáticos.
En realidad, en ese momento, al ver que Yuuki no participaba en la búsqueda de los ingredientes, la expresión de Kojiro Shinomiya se oscureció. La cantidad de ingredientes se asignó según el número de estudiantes. En otras palabras, era inevitable que algunos estudiantes recibieran los ingredientes problemáticos. Y a los estudiantes que los recibieron no se les permitió cambiar la receta. Era equivalente a eliminarlos directamente desde el principio. Capítulo 58. El adaptable Kojiro Shinomiya. Gracias a sus experiencias pasadas, Kojiro Shinomiya disfrutaba de la sensación de control sobre los demás. Este tipo de control consistía en el dominio absoluto de un superior sobre un subordinado. Pero este tipo de control también tenía un requisito previo. El objetivo de este control tenía que ser alguien contra quien pudiera permitirse ir. Entre estos estudiantes, había algunos con los que Kojiro Shinomiya no podía permitirse pelear, y Yuuki era uno de ellos. Después de todo, Yuuki ahora representaba la esperanza para la familia Nakiri. Si provocara a Yuuki, aunque no necesariamente quedaría completamente arruinado, su vida después definitivamente no sería fácil. Como Yuuki no competía por los ingredientes, la consecuencia era que terminaría con los ingredientes problemáticos. Shinomiya no dudaba de la capacidad de Yuuki para resolver tales problemas. Pero resolverlos significaría inevitablemente modificar sus recetas, y no permitiría que otros cambiaran sus recetas. Con este truco ya había eliminado a algunos estudiantes que deberían haber podido aprobar. Si se tratara de cualquier otro estudiante, no dudaría en expulsarlo de inmediato. Pero, por desgracia, estaba Yuuki. Y Yuuki no competía por los ingredientes. Los estudiantes que agarraron los ingredientes también notaron las acciones de Yuuki y Megumi mientras se daban la vuelta. Básicamente, todos sabían que Yuuki no intentaba robar ingredientes. Así que, aunque Shinomiya quisiera dejarlo pasar deliberadamente, no podía. Los demás estudiantes definitivamente lo cuestionarían. Si esto fuera en su propia cocina, no permitiría preguntas. Si alguien causaba demasiados problemas, simplemente lo echaría. Pero este era Totsuki. Aunque el Totsuki Resort les dio una autoridad significativa cuando llegaron, si las cosas estallaban demasiado, definitivamente atraería la atención de los demás. Él mismo sabía muy bien que su evaluación tenía serios problemas. Así que Kojiro Shinomiya se sentía increíblemente incómodo en ese momento y ni siquiera sabía qué hacer. En realidad, tenía una opción más. Hacer una excepción y dejar pasar a todos los estudiantes de esta clase con habilidades a la altura. En cuanto a la excusa de modificar recetas, naturalmente no podía usarla. Pero la personalidad de Kojiro Shinomiya actualmente estaba retorcida. Esta personalidad retorcida significaba que cambiar casualmente estas reglas solo lo haría sentir aún peor. En ese momento, Yuuki también miró a Kojiro Shinomiya. Al ver su expresión, Yuuki supo que debía estar increíblemente incómodo. Ese era precisamente el efecto que buscaba. Lo que hizo Kojiro Shinomiya en la historia original realmente te hizo querer golpearlo en la cara. Después de que la mayoría de los demás eligieron sus ingredientes, Yuuki y Megumi también los recibieron. Estos ingredientes, sin duda, presentaban problemas. Si estos ingredientes no se procesaran especialmente y se cocinaran directamente según la receta original, producirían un olor desagradable que haría que el plato no fuera comestible. Para Yuuki y Megumi Tadokoro, resolver este problema fue, naturalmente, muy fácil. En cuanto a Soma Yukihira, Yuuki no se molestó en hacerlo. Soma había conseguido los ingredientes sin problemas, así que solo necesitaba cocinar según la receta. Esta vez, Yuuki redujo deliberadamente la velocidad de cocción, deteniéndose incluso de vez en cuando para tomar un descanso. Esto oscureció aún más el rostro de Kojiro Shinomiya. Las acciones de Yuuki fueron claramente intencionales. Estos graduados habían visto la grabación de la actuación de Yuuki ayer. Esa velocidad fue simplemente inhumana. Pero hoy Yuuki estaba increíblemente lento. Si esto no fuera intencional, Shinomiya no lo creería. Y cuando Shinomiya miró a Yuuki, este incluso le dedicó una sonrisa. Sin embargo, esta sonrisa claramente contenía un matiz de burla. Ahora podía estar 100% seguro de que Yuuki lo hacía a propósito. En cuanto a por qué Yuuki hacía esto, Shinomiya podía adivinarlo más o menos. Después de todo, mucha gente le había dicho que su filosofía estaba equivocada. Siempre se había burlado de tales afirmaciones. Este mundo valora la fuerza.
Su estatus y autoridad eran superiores a los de ellos. Como trabajaban bajo sus órdenes, naturalmente debían estar bajo su control. Un grupo de estudiantes ya había experimentado los métodos de Shinomiya ayer, y esa noticia se extendió muy rápidamente entre los estudiantes. Shinomiya supuso que Yuuki probablemente también estaba molesto con él, razón por la cual Yuuki estaba haciendo esto deliberadamente. Al no competir por los ingredientes, se tomaron deliberadamente los problemáticos para modificar las recetas de Shinomiya. Y al reducir su velocidad, Shinomiya se vio obligado a probar primero los platos de otros. Para cuando llegara el turno de Yuuki, a menos que Shinomiya abandonara por completo la regla que había establecido, sería imposible dejarlo pasar. Si lo obligaban a pasar, seguramente armaría un escándalo. En ese momento, Kojiro Shinomiya se estaba devanando los sesos tratando de averiguar en qué momento había ofendido a Yuuki para que éste lo atacara de esa manera. Si Yuuki supiera lo que Shinomiya estaba pensando, probablemente le haría gracia. No era que estuviera atacando específicamente a Shinomiya, sino que todo se debía a la intervención de Jin Dojima. El tiempo pasó rápidamente. Cuando Yuuki terminó su plato, muchos estudiantes ya habían terminado los suyos y Shinomiya los había probado. Por supuesto, ninguno de estos estudiantes había obtenido los ingredientes problemáticos. Porque quienes tenían problemas con los ingredientes necesitaban dedicar tiempo a resolverlos. En cuanto a aquellos que no abordaron los problemas con los ingredientes, fue su propia culpa si fueron eliminados. Después de que Yuuki terminó su plato, no lo mencionó de inmediato. En cambio, esperó a que Megumi Tadokoro terminara primero su plato con los ingredientes problemáticos. Sin embargo, lo que sucedió a continuación sorprendió un poco a Yuuki. Aunque el rostro de Shinomiya había estado sombrío mientras probaba el plato de Megumi, al final la dejó pasar. En cuanto al tema del cambio de receta no mencionó ni una palabra al respecto. Claramente, Shinomiya finalmente decidió abandonar la excusa de las recetas modificadas para encontrar fallas en esta evaluación. Si bien hacerlo significaba cruzar su propio límite, en comparación con la supervivencia, cosas como el orgullo no parecían ser tan importantes. En ese momento, para sentirse un poco mejor, Shinomiya se lavaba el cerebro constantemente con el mantra de la supervivencia del más apto. Su autoridad e influencia no se comparaban con las de la familia Nakiri. Tras regresar, aún dependía de la familia Nakiri para sobrevivir. Por lo tanto, no podía permitirse el lujo de enfadar a alguien como Yuuki en ese momento. Con un lavado de cerebro constante, Kojiro Shinomiya también se sintió un poco mejor y finalmente permitió que Megumi Tadokoro pasara la evaluación. Sin embargo, no dio ninguna evaluación, solo un seco aprobado. Honestamente, admiro tu adaptabilidad, Shinomiya-senpai. Tras la muerte de Megumi, Yuuki también trajo su propio plato. Como los métodos habituales no funcionaban, solo pudo arriesgarse. ¿Qué quieres decir con eso, Yuuki? El rostro de Shinomiya se ensombreció aún más. Sabía perfectamente a qué se refería Yuuki, lo que significaba que su especulación anterior era correcta. Yuuki buscaba problemas a propósito. Pero ahora, Yuuki lo dijo tan descaradamente. Esta acción dejó a Shinomiya un poco perdido. Solo podía hacerse el tonto. ¿Te haces el tonto? Pues seré sincero. Tus preguntas del examen tienen problemas. Totsuki ya lo notó. Los estudiantes que eliminaste ayer no fueron expulsados directamente. Tampoco esperaba que fueras tan adaptable. Ayer, te basabas en reglas absolutas. Hoy, simplemente las tiraste por la ventana. Realmente impresionante. Yuuki sonrió mientras derribaba la fachada entre ellos. En ese momento, la atmósfera también se volvió algo tensa. Los demás estudiantes los observaban atentamente. Muchos no entendían por qué Yuuki confrontaba directamente a Kojiro Shinomiya de esa manera. Aunque todos consideraban que la evaluación de Shinomiya tenía problemas, nadie lo cuestionó. Al fin y al cabo, Shinomiya era el examinador y tenía autoridad absoluta. Si no estaba satisfecho, podía expulsarte con solo una palabra. Aunque Yuuki, a sus ojos, había derrotado a un miembro de la élite 10 y poseía habilidades culinarias muy sólidas, Shinomiya era un graduado de la élite 10 y también de primer asiento. Tras graduarse, había logrado grandes cosas. Sin conocer la relación entre Yuuki y la familia Nakiri, a sus ojos, las acciones de Yuuki eran puramente suicidas. ¿En qué demonios está pensando este tipo? ¿No tiene miedo de que lo expulsen?
Takumi Aldini, que ya había pasado la evaluación, también quedó estupefacto. ¿De verdad Yuuki va a estar bien? Megumi Tadokoro también miró nerviosamente a Yuuki y a Kojiro Shinomiya. Justo cuando todos estaban especulando sobre lo que sucedería a continuación, la puerta del aula se abrió de repente. Dojima-senpai. Al ver a Jin Dojima, todos los estudiantes se sobresaltaron, e incluso Kojiro Shinomiya tuvo la misma reacción. No tenía ni idea de por qué Dojima aparecía allí en ese momento. Déjamelo a mí. Shinomiya, Yuuki, vengan conmigo. El resultado de esta evaluación queda anulado. Alguien los llevará a participar en la siguiente evaluación más tarde. Después de decir eso, Jin Dojima se giró y se preparó para irse. Espera, Dojima-senpai. ¿Qué quieres decir? Estoy a cargo de esta evaluación. Kojiro Shinomiya se estaba enfadando. Habían prometido dar a los graduados autoridad absoluta. ¿Cómo podían ahora faltar a su palabra y anular el resultado de su evaluación? Sin embargo, antes de que Shinomiya pudiera terminar de hablar, Jin Dojima lo fulminó con la mirada. Dojima, que había ocupado un alto cargo durante muchos años, poseía un aire natural de autoridad. Con solo una mirada, Shinomiya no dijo nada más. Al final, solo pudo optar por irse con Yuuki, siguiendo a Jin Dojima. No puedo creer que ni siquiera Dojima-senpai haya aparecido. ¿Qué demonios está pasando? En ese momento, todos los estudiantes presentes ardían de curiosidad. El desarrollo de esta situación superó por completo sus expectativas. Al principio, pensaron que si Yuuki causaba problemas, sin duda lo expulsarían. Pero antes de que Shinomiya pudiera reaccionar, Jin Dojima apareció de repente y se los llevó a ambos. ¿Por qué Yuuki se burló de Kojiro Shinomiya? ¿Por qué apareció Jin Dojima de repente? ¿Y qué pasaría después? Estas preguntas rondaban constantemente en las mentes de los estudiantes. Sin embargo, antes de que pudieran pensar demasiado, la persona que Dojima había designado llegó, llevándolos para participar en la siguiente evaluación. Y esta noticia se extendió entre los estudiantes como un reguero de pólvora. ¿Yuuki se burló deliberadamente de Kojiro Shinomiya? Ni hablar. Yuuki no es de los que causan problemas. Al enterarse de esta noticia, los habitantes de Estrella Polar quedaron sumamente sorprendidos y preocupados. Sin embargo, Alice Nakiri disipó rápidamente esta preocupación. Alice Nakiri sabía muy bien lo importante que era Yuuki para la familia Nakiri. En comparación con ambos, la familia Nakiri solo abandonaría a Kojiro Shinomiya. No habría otro resultado. Además, a juzgar por el momento de la aparición de Dojima, Dojima debería haber estado observando lo que estaba sucediendo aquí todo el tiempo, de lo contrario, no habría podido llegar a la escena tan rápido y llevárselos a ambos. Entonces, Alice Nakiri supuso que Yuuki hacía esto únicamente por Jin Dojima. En cuanto a la razón específica, tendría que esperar hasta la noche para preguntarle directamente a Yuuki. Erina Nakiri, aunque también curiosa, no pudo determinar qué había sucedido exactamente. Solo pudo preguntarle a Alice Nakiri más tarde. No solo los estudiantes. Incluso los ex-alumnos estaban completamente desconcertados, sin tener idea de lo que estaba pasando. Mientras tanto, liderados por Jin Dojima, Yuuki, Kojiro Shinomiya y Roland Chapelle estaban ahora en una oficina. Dojima-senpai, ¿podría explicarme de qué se trata todo esto?, preguntó Kojiro Shinomiya con un tono de voz cargado de fastidio. Totsuki fue quien lo invitó al resort, y ahora lo despojaban de su autoridad. Esto era ir demasiado lejos. Ya que Chapelle-sensei está aquí, ahora es la oportunidad perfecta para hablar de tu pequeña evaluación, Shinomiya. El resort te dio autoridad, sí, pero esa autoridad no te da vía libre para hacer lo que quieras. Dijo Jin Dojima. Así es, el complejo turístico dio a los graduados el poder de decidir si los estudiantes se quedaban o se iban, pero este poder tenía que estar basado en razones válidas. Los métodos de Kojiro Shinomiya sin duda habían excedido los límites. Si todos actuaran como él, no podrían deshacerse de cualquiera que no les agradara. ¿Y qué pasa entonces con la reputación de Totsuki? La reputación actual de Totsuki se construyó durante mucho tiempo. No pudo ser empañada por Shinomiya. De hecho, Shinomiya, tus métodos de evaluación son problemáticos. Aunque les dijimos que diseñaran la evaluación ustedes mismos, esos diseños deben ser razonables.
Está bien añadir elementos problemáticos para evaluar la adaptabilidad y los conocimientos de los estudiantes. Si solo fuera eso, el diseño de su evaluación sería excelente. Sin embargo, evitar que los estudiantes cambiaran tus recetas y usar esto como excusa para eliminar a quienes no debían ser eliminados, eso, Shinomiya, es donde te equivocaste. Roland Chapelle negó con la cabeza. Naturalmente, también sabía todo sobre la situación de Kojiro Shinomiya. Capítulo 59. Jin Dojima. Shinomiya, compite con Yuki. ¿También crees que lo que hago está mal? Lo he oído muchas veces. Pero esto es lo que pasé. Lleno de sueños, dejando la escuela, solo para ser aplastado sin piedad por la realidad. Las venas de la frente de Kojiro Shinomiya se hincharon. En su época en Totsuki, también tuvo un éxito increíble. Pero al integrarse en la sociedad, la dura realidad lo golpeó de inmediato. En ese momento, Shinomiya se dio cuenta de que su anterior forma de pensar era demasiado ingenua. Así que, tras alcanzar cierto éxito, comenzó a emular al mismo chef que una vez lo había aplastado. Hubo varias razones por las que Shinomiya terminó así. En primer lugar, cuando estaba en Totsuki, era el primer asiento, al igual que Eiji Tsukasa, ahora muy estimado. Y tenía un gran poder en Totsuki. Esto también significó que todo ese poder desapareció al dejar la escuela. Esta enorme sensación de pérdida no era algo a lo que cualquiera pudiera adaptarse fácilmente. En segundo lugar, se fue al extranjero. Si bien Totsuki era muy famoso en Japón, no lo era a nivel internacional. Además, la mala suerte de Shinomiya fue terrible. Se topó con una persona terrible. Cuanto más sobresaliente era, mayor era la amenaza que representaba para su posición. Si se hubiera topado con alguien que valorara el talento, sin duda le habría enseñado a Shinomiya seriamente. Pero encontrarse con una persona horrible era otra historia. Esa horrible persona no deseaba nada más que Shinomiya fuera derrotado y nunca se recuperara. El sistema Elite Ten de Totsuki tenía sus pros y sus contras. Las ventajas eran que podía entrenar las habilidades de gestión de los estudiantes, y después de convertirse en un miembro de Elite Ten, los recursos disponibles podían permitir que sus habilidades culinarias se dispararan. Pero, por el contrario, una vez que dejaron la escuela, este poder desapareció y necesitaron adaptarse a esta diferencia. En realidad, el sistema de la Elite 10 de Totsuki también tenía motivos ocultos. Totsuki les otorgó a la Elite 10 considerable autoridad para capacitar a su propio personal directivo. Jin Dojima fue el mejor ejemplo. Si un graduado decidía quedarse a trabajar para la familia Nakiri, los Nakiri podían ofrecerle buenos puestos. Aunque su autoridad seguiría siendo algo reducida, era mejor que nada. Incluso si no se quedaran en Totsuki y decidieran abrir sus propias tiendas, el nombre de Totsuki aún podría proporcionarles suficientes ventajas. En cuanto a quienes decidieron irse al extranjero, si Totsuki no podía usarlos, cada uno debía valerse por sí mismo. Jin Dojima fue inteligente al decidir quedarse en Japón desde el principio, razón por la cual alcanzó su puesto actual. Si Shinomiya hubiera decidido quedarse en ese entonces, desarrollándose por un período antes de mirar hacia afuera, entonces tal vez su situación sería mucho mejor ahora. ¿No es normal? Porque dejaste la escuela. Aunque el sistema de Totsuki es muy severo, al fin y al cabo sigue siendo una escuela. Una escuela protege a sus alumnos. Al entrar en la sociedad, esta protección, naturalmente, no existe. Deberías haberte preparado para esto. Ahora, te encuentras frente a un grupo de estudiantes. De hecho, están destinados a integrarse en la sociedad y forjar su propio futuro. En ese momento, quizás también enfrenten grandes contratiempos como los que tú enfrentaste al principio. Pero eso es algo para después, algo después de que terminen la escuela, no ahora. Shinomiya, no confundas el campus con la sociedad. Son dos entornos completamente diferentes. Roland Chapelle negó con la cabeza. ¿Cuál de estos veteranos no era un veterano del mundo culinario? Habían visto de todo. Los problemas que enfrentaba Shinomiya no eran tan inusuales. Totsuki siempre había sido severo, pero aún así mantenía cierta compostura. ¿Acaso Totsuki no sabía lo cruel que podía ser la sociedad? Para ser sincero, fue problema del propio Shinomiya. Lo que dijo, al final, fue solo una excusa. Aparentemente quería que los estudiantes experimentaran la dureza de la sociedad de antemano, pero para decirlo sin rodeos, era solo una excusa para justificar sus propias acciones.
Shinomiya, ¿tus habilidades culinarias no se han estancado desde hace algún tiempo? Justo cuando Shinomiya estaba a punto de replicar, Jin Dojima dijo algo que dejó a Shinomiya sin palabras. Parece que di en el clavo. La última vez que probé tu comida, noté un problema. No usaste toda tu energía para cocinar, probablemente por miedo a que otros se enteraran de tu pequeño problema. Pero a veces, esconder la cabeza bajo la arena no sirve de nada. Esta vez, te invité a Totsuki no para atacarte, sino por tu futuro. La sensación de estancamiento no es agradable. Nadie quiere que sus habilidades culinarias se estanquen, y menos tú. Tienes un talento inmenso. Lógicamente, convertirte en un chef de primera clase debería ser solo cuestión de tiempo. Lo has visto, ¿verdad? Si esto sigue así, Hinako y los demás pronto te alcanzarán, incluso te superarán. Las palabras de Dojima fueron como puñales que atravesaron el corazón de Shinomiya. ¿Dices que has encontrado la razón de mi estancamiento?, preguntó Shinomiya tras un largo silencio. Dado que el motivo de la invitación de Dojima era ayudarlo a resolver el problema, significaba que Dojima sabía el motivo. En realidad, tú también te has dado cuenta, solo que no puedes aceptarlo. Al no permitir que otros cambien tus recetas, te has atrapado, aferrándote a glorias pasadas. Como chef, si uno quiere mejorar, necesita seguir aprendiendo. Mi viejo amigo, Hoichiro Saiba, se le conoce como chef ambulante. Porque recorre todo el mundo. En aquel entonces, aunque mis habilidades culinarias no eran tan buenas como las suyas, y cuando competíamos, perdía más veces que ganaba, al menos aún tenía posibilidades de ganar. Pero ahora, él es un chef de clase especial, y yo sigo siendo de primera clase. Esto no se debe solo a una diferencia de talento. Estos años, he dedicado gran parte de mi energía a gestionar el resort. Al quedarme en un mismo lugar, rara vez tengo la oportunidad de aprender cosas nuevas. Mi situación es similar a la tuya. Sin embargo, lo tengo muy claro y también he estado buscando tiempo para aprender. Así que mis habilidades culinarias siguen mejorando, aunque muy lentamente. Tú, en cambio, rechazas por completo los nuevos conocimientos. Esa es la razón de tu estancamiento. Entre los estudiantes que usted consideró no calificados, algunos emplearon sus propios métodos para procesar aún más los ingredientes problemáticos. Modificaron tus recetas, les añadieron su propia creatividad. Quizás los platos que prepararon no eran tan deliciosos como los que se preparaban estrictamente según tus recetas. Pero ¿alguna vez has pensado en esto? Los platos elaborados con ingredientes problemáticos sin cambiar la receta solo pueden considerarse productos inferiores, completamente inútiles. Jin Dojima dijo mucho de golpe. Sus palabras eran, sin duda, muy razonables y también señalaban los problemas de Shinomiya. Pero el rostro de Shinomiya seguía lleno de conflicto, incluso su expresión estaba algo distorsionada. ¿Aún no lo entiendes? Entonces, Shinomiya, compite con Yuuki en un shokugeki informal. Al ver a Shinomiya así, Jin Dojima no pudo evitar negar con la cabeza. Parecía que aún necesitaba a Yuuki para darle una buena dosis de realidad. Las palabras le costaban demasiado entender. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon.
Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.